Y voy a tratarlo de enfocarlo desde dos puntos de vista, de un punto de vista, si ustedes quieren, más desde la evidencia disponible, y desde la práctica de un par de investigaciones que estoy haciendo en carreras de salud en relación al feedback. Por qué es importante el tema del feedback? Porque muchos de los internados médicos y muchos de los internados así general, digamos, en carreras médicas, hacen feedback, hacen retroalimentación, pero muchas veces el tiempo que hay para la retroalimentación es muy corta. Y más encima, si lo hacemos mal, peor todavía. Entonces tenemos que ver una manera de hacer feedback eficiente, efectivo, ya, y que realmente logre el propósito que logramos, que queremos del feedback. Entonces, en una de las investigaciones que yo estoy en este momento, estoy tratando de identificar cuáles son estos factores de la experiencia para hacer feedback en profesionales de la salud y cómo podemos eficientar esos procesos de feedback. ¿Ya? Aquí voy a mostrar un poco el framework general que estamos trabajando y después en algunos meses más espero tener resultados y compartir un poco las conclusiones que podemos sacar de esta investigación y que podría eventualmente aportar un cachito hacia la disciplina. Primero tenemos que comprender de que comúnmente hemos entendido el feedback ya desde tres ámbitos, ¿ok? Un ámbito del punto de vista unidireccional, o sea, del profesor hacia el estudiante, de una lógica de feedback finalista, ¿ya? Que es a través de una tarea que ya, perdón, no fue la traducción ahí, que no se retoma, lo hago y me queda el feedback, y un feedback genérico para todos. ¿Ya? Lo que sabemos es eh, esto tiene escaso efecto en el rendimiento, incluso feedback de esta lógica unidireccional, finalista, etcétera, incluso tienden a tener efecto negativo. En un par de estudios lo hemos encontrado. ¿Ya? Por tanto, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de feedback necesito para poder que sea efectivo? Y cuando hablo de efectivo, hablo de que impacte en los aprendizajes, que es lo que queremos al final en este sentido. Y aquí yo les voy a compartir algo que siempre uno lee que me encanta, The Power of the Feedback. Este es el paper más citado de feedback que hay en el mundo, ¿ya? Es del 2007 y es bien interesante. Cuando hablamos de feedback, este es el que todos citan, ¿ya? Eh, y hace una muy buena propuesta, ya no es experimental, pero sí hace una muy buena búsqueda de literatura y eso es muy buena propuesta. Un poco se lo voy a compartir. Nosotros estamos tratando de visualizar cuáles son los elementos o factores que pueden implicar un buen feedback y cuáles son estas condiciones como tal. ¿Ok? Lo que sabemos es que es una herramienta potente, ¿ya? Y que el impacto puede ser negativo y positivo. Tal vez al estudiante se le pueda olvidar todas las cátedras, pero no se va a olvidar del feedback, sino basta que vean sus propias experiencias. ¿Ya? Por tanto, es muy potente como tal. Otra cosa importante es que cuando yo tomo el feedback, cuando la dejo entrelazarse con la instrucción, la formación toma otro ribete, ¿ya? Porque ya no solamente informo al alumno únicamente en relación a correcciones, ¿ya? Ahora bien, es importante comprender que el propósito del feedback es eh, entregar o proporcionar relacionada a la tarea y el proceso, la relación o la brecha que hay entre la tarea y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si no entendemos, si no tenemos claro la tarea o el proceso y la brecha del estudiante, también vamos a tener problemas. Entonces, una cosa muy importante para la persona que ejecuta el feedback es entender muy bien este parámetro de brechas, ¿ya? Porque sobre esa brecha tengo que generar este feedback. Es interesante que el feedback tiene al parecer más efectividad cuando le muestra información sobre respuestas correctas que de incorrectas. O sea, cuando tú refuerzas aquello que he hecho bien y aquello que necesariamente lo está haciendo mal. Entonces hay autores incluso que plantean de que tú podrías incluso aprovechar el error, quizás, para proponerlo en positivo. Aunque quizás el peor de los errores, tomar ese error y sobre eso trabajar
el tema del feedback. Por tanto, la disposición del feedback es súper importante. ¿Ya? El lenguaje no verbal para el feedback es tremendamente importante. Bueno, y qué podemos decir del feedback? Entonces, ¿cuáles son las, al parecer, ¿qué podríamos entonces entender que al parecer es un buen feedback? Y lo que me está pasando a mí hoy día con la investigación que tenemos con carreras de la salud. Vamos a llamarle feedback dialógicos, ¿ya? Que den sentido a la información de diversas fuentes. Ahora, este feedback dialógico tiene que ser por ambos lados, porque hay un tema que es muy importante. Yo creo y pienso, y a veces aseguro, que lo que yo estoy diciendo es suficientemente claro, y por tanto el otro me entendió lo que quiere decir. Y muchas veces lo que el estudiante hace del proceso del feedback, la elaboración de ese feedback, no es el adecuado. Ahora, lo interesante cuando logramos hacer un proceso activo de feedback y el estudiante sabe usar el feedback que yo quiero, me encanta el término que ocupa, se genera verdadero bucle de tiempo de retroalimentación exitoso. Bucle, yo tengo que ser capaz de producir bucle, o sea, estos bucles de tiempo de retroalimentación que son exitosos. Y lo interesante es que son bucles de 1, 2, 3 minutos. Eso para mí me tiene fascinado. Yo he estado, estuve fue antes del COVID, obviamente, estuve sentado observando a profesores de ciertos, digamos, centros médicos que eran reconocidos por hacer unos feedback en forma innata. Y estuve observando 5 horas a este profesor, siguiendo observando. Y era fantástico, él hacía unos feedback en 3 minutos. ¿Pero por qué? Porque lograba en pocos minutos encontrar la brecha, luego con la brecha poder empatizar con el estudiante, darle el feedback y ver cómo el estudiante había elaborado el feedback y volvía a rehacer. Era impresionante. Y y yo decía, bueno, es una habilidad que no formamos en los docentes clínicos, ya, en los que están en la clínica. No les enseñamos a hacer feedback. Entonces yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío de enseñar a hacer feedback. Y una de mis cruzadas, estoy tratando con mis estudiantes que están conmigo en pregrado de carreras de salud, a enseñarles a hacer feedback, ¿ya? Porque les va a tocar. Si yo puedo decir, esto es como como un adelante, ¿cómo se llama? Un pequeño, ¿cómo le llamamos esto? Un adelanto, no recuerdo cómo se le llaman ahora esta cosa cuando adelanto cosas. Pero cuando tomo los propósitos formativos y las brechas de aprendizaje. ¿Qué? Spoiler. El spoiler, exacto. Este spoiler parte de lo que... ¿Ya? El ideal del feedback, que esté muy alineada entre los propósitos formativos y las brechas de aprendizaje y el diálogo. Bidireccional. Estas son las mejores condiciones de feedback. El peor condiciones de feedback es cuando el profesor o el que hace el feedback tiene idea del propósito formativo, menos sabe de la brecha y es un monólogo. ¿Ya? Y eso tenemos súper consciente. La verdad es que lamentablemente muchas veces entendemos el feedback desde acá, desde el monólogo, lo que yo te tengo que decir. Y no es así. Ahora, muchas veces tal vez no tengo tan claro las brechas, ¿ya? No tengo tan claro el propósito, puede ser depende del profesor, pero desde la oportunidad del diálogo puedo descubrir una buena posibilidad de generar feedback. ¿Ya? Y claramente también, si es que es desafiante en diálogo, teniendo muy claro el propósito, pero claramente no tengo claro cómo entablar. También me pasa en esto con profesores que tienen muy claro el foco, cuáles son las brechas, pero no tienen habilidades, ¿ya? Las soft skills, las competencias blandas, como quieran llamarle, para poder hacer esto. La empatía, la manera, ¿ya? Yo, este profesor yo observaba hasta ahora 10 profesores con buenas prácticas de este tema, y una de las cosas que tienen en común es que tienen una alta capacidad empática, y generan mucho el humor, y es interesante. Ahora, ¿cómo se aprende empatía? Eso estoy tratando de averiguar. Y claro, al parecer podemos formar en herramientas para favorecer la empatía, pero no necesariamente la empatía per se. Pero bueno, es otra cosa. Em, Hattie y Timberly plantean un modelo de feedback que me parece interesante,
Primero que tiene que ver un propósito en relación a reducir la discrepancia entre el desempeño, ¿ya? Y la meta esperada, o sea, la brecha. Tengo que reducir esta discrepancia, tengo que reducir brechas. Tengo que tener claro que el feedback lo que quiere es reducir brechas. Eso es súper importante porque si no entiendo que el feedback es para reducir brechas, no tiene sentido que genere feedback. ¿Ok? Después, esta discrepancia, ya que se da sobre la meta y para reducir ese desempeño, puede darse por parte de los estudiantes, ¿ya? En cuanto requiere mayor esfuerzo y empleo de estrategias para que sean más efectivas, para abandonar esa discrepancia, flexibilizar o bajar los objetivos. Y también puede ser reducida por el profesor, proporcionando retos apropiados y específicos. Muchas veces el problema es el reto, ¿ya? Reto alcanzable. Algunos de ustedes han escuchado a Vygotsky con la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo de Vygotsky no es otra cosa que retos alcanzables. Retos que puedo alcanzar, hacer alcanzable al estudiante. Entonces muchas veces el problema del feedback está en el reto que establecí. Por tanto, tengo que ayudar al estudiante a mediar, a alcanzar estrategias de aprendizaje y buenos comentarios efectivos para que logre eso. Por eso es tan importante ese propósito como tal. Son los dos, esas son las dos formas de reducirla. Y como se ve y como se dan cuenta, son dos actores y se da desde el diálogo, se da desde la comunicación, desde lo dialógico. Un feedback efectivo responde siempre a tres preguntas. ¿A dónde voy? El fed up, ¿ya? Los objetivos. Me voy al otro lado. ¿A dónde voy? Fed forward. ¿Y cómo voy? Feedback. Y que es súper interesante. Entonces el feedback siempre mira en tres dimensiones. ¿A dónde voy? ¿Cómo voy? Y a dónde voy. ¿Ya? Y cada de estas preguntas tienen, además, para más complejizarlo, esto tienen en cuatro niveles, digamos, ¿ya? A nivel de la tarea, que específica que quiero, a nivel del proceso, ¿ya? Tarea y proceso generalmente está súper clara. Esta es la tarea y este es el camino que debo lograr. Y esto es lo interesante, a nivel de la autorregulación. La autorregulación la vamos a entender, lo voy a decir en chileno, ya sea alguien extranjero me perdone, después lo voy a explicar. Es aprender a gobernarse pedagógicamente, aprender a gobernarse desde el punto de vista de la cognición del proceso de aprendizaje. El saber qué tipo de recursos debo movilizar y poder eh, manejar para alcanzar los retos que me están alcanzando o me están proponiendo. Y después el nivel de la autoevaluación. O sea, ya, ahora tú qué crees, ya, al estudiante. Esto un poco se maneja desde ese punto de vista. Lo importante, y refuerzo esta idea de estos tres niveles con otros autores, que lo importante en educación superior es que el estudiante logre desarrollar esta capacidad de monitorearse, evaluarse y regular su propio aprendizaje. Entonces, el feedback tiene que ir encaminado hacia allá, ¿ya? Que es muy distinto al feedback, por ejemplo, de un estudiante de secundaria. Entre más arriba voy en el proceso de feedback, más complejos son los procesos cognitivos y de aprendizaje que yo requiero, ¿ya? Y ya de esto va a empezar el diálogo, porque esto pasa un monólogo. ¿Qué desafíos? Yo espero este año mandar el paper, digamos, pero ahí se lo comparto así a priori. Primera cosa importante tiene que ver con el contexto y la cultura organizacional, institucional. O sea, lo importante, ¿qué espacio le damos al feedback? Yo creo que le damos re poco importancia y la verdad que al parecer un buen feedback puede transformar todo, ¿ya? Entonces yo creo que ahí tenemos un tema cultural de las instituciones. El feedback entre pares, si usted ahí googlea en el Research Gate, hace un tiempo hice una investigación sobre evaluación entre pares en ambientes virtuales. Y lo que aprendimos de hacer feedback entre pares es que el estudiante, el par que hace feedback,
tengo que exponerlo al menos 3 veces a la revisión y a generar feedback para que logre eventualmente un mismo nivel de comprensión que puede lograr el profesor. Entonces, la investigación nos dice que entre más enseñamos a hacer feedback frente a una tarea hacia otros, más se corta la brecha entre el feedback que puede hacer el profesor. Eso es interesante. El feedback tecnológico, hoy día tenemos herramientas de inteligencia artificial y también manual que me permiten tener grado de feedback que es importante, pero no es lo único por el momento. Em, eh, yo estoy con un grupo de investigación europeo eh, viendo yo creo que ustedes lo han visto, algunas páginas web que tienen estos bots, que son robots electrónicos que te van respondiendo según tu necesidad, ya que son los bots. Entonces estamos piloteando con bots de aprendizaje, a ver si logran hacer buen feedback en ciertos conceptos. Esto todavía es muy emergente, pero yo creo que hay un tema que tenemos que hay que ver. Otra cosa importante y que ha sido un poco la meta que estoy tratando de entrenar o ayudar a entrenar a otras personas es cómo aprendo a dar feedback. Es súper importante. No sabemos, no sabemos. Y en la carrera de salud tal vez lo más potente en relación al aprendizaje clínico es justamente el feedback. Y yo creo que lo hemos dejado un poco de lado. Después generar un ambiente. Necesitamos que el ambiente se genere para el feedback sea realmente constructivo, positivo, no del terror. ¿Cuántos de nosotros hemos estado presenciados o si hemos sido partícipes de que el profesor te hacía un feedback y prácticamente entrágame tierra? O sea, como que no me diga, por favor, no es el tipo de ambiente que yo quisiera. Eh, el feedback, sobre todo, con un potencial de aprendizaje más que de calificación. ¿Ya? Y finalmente algo que estoy piloteando, todavía está muy en pañales, pero así como me estoy metiendo en el profesor, en cómo enseña a hacer, o cómo el profesor potencia en carrera de salud hacer feedback, estoy tratando de visualizar de qué manera se puede enseñar y aprender a estudiantes a procesar el feedback. Porque este es el otro elemento. Necesitamos que el estudiante aprenda a procesar el feedback y aprenda eventualmente a hacer un proceso o hacer algo con esa retroalimentación que el profesor realiza.